¿Qué tal? Bienvenidos mundanos y mundanas al inicio de la temporada número 2 de La Mazmorra Mundana. Estoy muy feliz, muy contento porque pues ya vamos a retomar de nuevo los podcasts. Este es el episodio número 16. Vamos a tener pues una plática con mi buen colega y amigo entrañable Lawrence Parra. ¿Cómo estás, Lawrence? Muy bien, Buriel, gracias por invitarme a pues tu mazmorra, tu espacio, donde has abordado diferentes temas. Y pues en esta oportunidad muy contento de estar aquí siendo pues el parteaguas para el inicio de tu segunda temporada. Te agradezco que pues vas a apadrinar esta segunda temporada. Y pues bueno, agradecerle también a todos ustedes, los que se han suscrito hasta el momento, que nos están viendo de diferentes partes de México, de la República, e incluso pues otros países como Perú, Colombia y ahora pues Venezuela. Porque Exacto. cabe recalcar que pues nuestro invitado del día de hoy es originario de Venezuela. Y pues vamos a estar hablando con él acerca de discapacidad, cómo es vivir con discapacidad en América Latina, pues principalmente la experiencia de vivir con ello en México y en Venezuela. Ujú. Pues sí, Buriel, ¿qué te puedo decir? Vivir con discapacidad no es un lecho de rosas, tú lo sabes también. Vives con una condición. Así es, Lawrence. Pero tampoco es imposible y eso es lo que hay que transmitirle a todo el mundo. No por el hecho de tener una discapacidad nos tenemos que limitar. Decir también que el término discapacidad es muy abarcante. Entonces pensar en una discapacidad no es como la gente normalmente lo hace. Tiene discapacidad es porque tiene un retardo. Si tiene discapacidad es porque tiene síndrome de Down o autismo, que son como las cosas que la gente mayormente escucha, ¿no? Y entonces relaciona. Y resulta que no, el espectro de la discapacidad es demasiado amplio. Y las discapacidades pueden ocurrir por diferentes maneras. Por lo menos la mía es de nacimiento. Pero también existen las discapacidades adquiridas que son por algún accidente de tránsito, etcétera. Como en mi caso. Como en tu caso, que pueden ser temporales o ya permanentes. Entonces, pues más que todo, hablar de la discapacidad no me gusta. A mí me gusta hablar de la capacidad más allá de la discapacidad, porque el hecho de tener algún tipo de reducción de alguna capacidad en específico no te es incapaz de desarrollar la vida como naturalmente tú lo haces, yo lo hago y tantas otras personas también, ¿no? Claro que sí, pues es correcto lo que dices. Sí, y sobre todo que nunca se rindan. Siempre en la vida pues vamos a tener obstáculos, ¿no? Obstáculos que nos pueden hacer decir, no, pues ya no le sigo, ya no lo voy a hacer. Y resulta que pues siempre hay una manera de hacer las cosas. Siempre y cuando exista voluntad y se comprometan, ¿no? Con lo que quieran hacer. El compromiso es muy importante, el compromiso interno, el compromiso de uno es muy importante para poder lograr lo que desee. Perfecto, pues de esto vamos a hablar y de otros temas más aquí en La Mazmorra Mundana, el episodio 16 con mi buen amigo Lawrence Parra. Y pues quédense porque vamos a tocar otros temas interesantes. Mi nombre es Buriel, soy soltero, tengo un podcast mundano y soy ebrio. ¡Ay, mi caguama! ¡No! Vaya vida asquerosa y murienta. Ahora, un hombre noble por la soledad se convierte en youtuber mundano. Eso lo explica todo. Me llamo Buriel y soy mundano. Señor Buriel, ni es una reunión de exploradora. ¿Es eso o la verdad no pueden aceptar que le deben a Coppel, que no han ahorrado para la vejez y que nadie los quiere por feos? No lloren por mí, mejor suscríbanse a La Mazmorra Mundana. Muy bien, pues continuando aquí en la plática con mi buen colega Lawrence.
Un tema también importante en la sociedad, en nuestra sociedad, es la discriminación. Principalmente pues por el hecho de tener una discapacidad. Pues es a veces difícil competir salarialmente, ya sabes, discriminación por sexo, género, y pues es más complejo por discapacidad, ya que es difícil a la hora de buscar empleo. Pues ya tú sabes que estamos en una época digitalizada, donde hay crisis económica ahorita en estos momentos, y sobre todo pues ya sabes que se vive en estos momentos de apariencias, estereotipos de belleza, que demandan la imagen de una persona pues sin ninguna limitación física, misma que nos venden los medios. Exacto. ¿Tú te has enfrentado con esta brecha salarial debido a la condición de tener una discapacidad? Pues como tal, al momento de hablar de salario, no, pues siempre me han pagado lo mismo que le pagan a las otras personas, pero sí, a nivel de oportunidades laborales, pues es más reducido el campo, ¿no? Por ejemplo, yo soy periodista y pues el tener una discapacidad sí me hace tener que sacar a relucir sacar a relucir otras cualidades mías que estén por encima de las de los demás, porque este es un campo muy competido. El campo de la comunicación es bastante competido, a pesar de que pues ahora tenemos muchas vertientes para comunicar, como esto que estamos utilizando ahorita. No todas pagan, vamos a estar claro. Entonces los medios que pagan, los medios que tienen el músculo económico financiero para pagar un salario, pues sí es como difícil entrar, ¿no? Para todo el mundo, pero más aún para las personas que tenemos una discapacidad, porque pues generalmente los medios quieren vender su imagen. Entonces pues a lo mejor si tienes una discapacidad te tienes que destacar en otras cosas, en el área de redacción, etcétera. Aunque yo, por ejemplo, en Venezuela sí tuve la oportunidad de trabajar en televisión, trabajé en un noticiero y pues también escribo por una página web que está en Argentina. Y bueno, pues sí hay oportunidades, sí he tenido oportunidades, pero sí limitadas también, por ejemplo, por el contexto económico venezolano, etcétera. Ahorita ahondamos un poquito más en ese tema porque pues está interesante, que pues vienes de allá de Venezuela y sabemos pues todos que la situación allá es complicadísima. Entonces también es loable pues tu esfuerzo y tus logros que has tenido en ese campo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar ahorita con el tema de la discapacidad, para ti, ¿qué significa vivir con discapacidad, Laurita? Mira, vivir con discapacidad es un reto constante todos los días. Yo me encuentro con algo nuevo. Yo como persona con discapacidad me encuentro con algo nuevo, con un reto nuevo, con una forma nueva de hacer las cosas, ¿sabes? Generalmente las personas hacen las cosas como por inercia, ¿no? En cambio uno con la discapacidad pues tienen que estarse ingeniando todos los días, por ejemplo, para subir una escalera. Te llega una escalera y entonces la escalera puede que sea diferente, no sea la misma todo el tiempo. Entonces tienes que aprender a subir quizás en el momento de inmediato esa escalera en particular, porque resulta que hay escaleras con pasamano, sin pasamano, etcétera, y eso marca una diferencia total para las personas con discapacidad. Quizás para las personas regulares pues sea una chingada escalera, lo mismo, pero para las personas con discapacidad cada detalle marca una diferencia y tienes que solventarla en el momento. Exacto, tienes que ingeniártelas y a veces las infraestructuras de los edificios, de los lugares no están adaptadas a veces para personas con discapacidad. A mí me ha tocado el caso que dices de las escaleras. En mi caso me cuesta trabajo cuando no tienen barandal. Ajá. Entonces es muy complicado porque pues un paso en falso que te desequilibres puede significar una caída peligrosa. Valiste madre. Exactamente. Bueno, pues
Me gustaría preguntarte, Lawrence, ¿quién te inspira para seguir adelante? Un personaje que te inspire para seguir adelante. ¿Quién me inspira? Mira, no tengo así un referente que yo diga, ay no, yo quiero ser como tal persona. Pero sí hay mucha gente, por ejemplo, con discapacidad que ha logrado tener éxito. En mi país existe Michael Melamed, no sé si lo has escuchado nombrar. No, pero me gustaría que me platicaras de él. Él es un atleta, o se dio a conocer como atleta con discapacidad porque corrió el maratón de Nueva York. Ok. Y lo corrió aún teniendo una condición Con una física pierna diferente. con una prótesis. Pues no, él tiene una, me parece, tiene la mitad del Ah, cuerpo ok. que no le funciona bien. Y entonces, pues a raíz de eso se ha vuelto como coach, tiene varios libros escritos. Y pues digamos que él es un ejemplo de éxito, aún teniendo la discapacidad, porque es economista, maneja su propia empresa. Hay varias personas así que yo sigo que tienen una discapacidad y han logrado desenvolverse y ser autónomos económicamente, y no solamente autónomos, sino vivir holgadamente. Entonces, pues pienso que esos son como los referentes. Hay varias personas a las que yo admiro que tienen una discapacidad y han logrado pues ser autosuficientes. Yo pienso que esa es la persecución de las personas con discapacidad, ser lo más autosuficientes posibles de acuerdo a su contexto. Claro, para las personas con discapacidad hay muchos diferentes contextos, porque está la persona que, por ejemplo, no se recupera porque no tiene las condiciones, porque no tiene el apoyo familiar, o está la persona que entonces es sobreprotegida por su familia y no puede entonces desenvolverse de manera natural porque entonces la familia está allí como cuidándolo en exceso, y eso tampoco es sano para el desarrollo de una persona, para ninguna. Hablando de eso, tú te mueves para todos lados tú solo, ¿verdad? Yo me Tú eres puedo mover para autosuficiente. todos lados solo. Uso algunas adaptaciones, como por ejemplo un bastón estilo canadiense, ¿no? Lo podemos mostrar. Claro. No sé ¿Estilo si se ve. canadiense? Sí, le Ok. dicen ¿Por qué le dicen así? muleta canadiense. Pues porque tiene este agarre aquí. Es como un agarre que te soporta y te da más estabilidad. Y pues es muy ergonómico. De hecho, también yo por ahí tengo el mío. Bueno, está de aquel lado. El mío es mango francés. La verdad no sé de dónde vengan los nombres, ¿verdad? Pero Yo tampoco. se oye chido. Mango Sí, francés, bastón canadiense. son yo creo que es donde los han creado. Tú sabes que Ajá, puede ser el lugar de origen. Europa y Norteamérica pues siempre ha estado más como en auge las cuestiones para la atención de personas con discapacidad. Tú me comentabas antes de iniciar el podcast eso, que en Europa tienen más, como tú lo estás mencionando, más apertura, ¿no? Para apoyar a las personas que tenemos discapacidad. Sí. Incluso a nivel laboral, ¿sabes? Es que no es que en Latinoamérica no existan marcos legales que protejan o ayuden a las personas con discapacidad. Simplemente que primero no se conocen, es decir, no se les da la difusión adecuada. Segundo, nunca se explica cómo puede ser factible la inclusión. Por ejemplo, en mi país, no sé, que en México existe una ley que dice que las empresas o instituciones, ya sean públicas o privadas, deben tener al menos un 5% de su planta laboral. Con alguna Deben ser discapacidad. personas con discapacidad. De hecho, aquí en México también existe esa, También existe, esa pero ley. entonces vemos que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no hay nadie que haga vigilancia o contraloría respecto a eso. Eso es uno. Y segundo, como no conocemos la discapacidad y siempre asociamos la discapacidad con retardos cognitivos o intelectuales, entonces hay como una barrera, se crean como barreras. Sí, la Entonces, desinformación. Hay mucha desinformación. Sí. Pues ahorita vamos a seguir ahondando en ese tema que es precisamente el punto que vamos para allá. ¿Cuándo decides venir a México? La primera vez que decides venir a México, ¿cómo fue Decidí venir a tu trip México. para venir? Para hacer una instancia estudiantil. Cabe destacar que tengo familia viviendo aquí en México. De hecho, aquí vive
mi núcleo familiar, papá, mamá y mis hermanos viven aquí. Y entonces yo vine a hacer una estancia estudiantil en el 2019. En los 2017 llegué, perdón. Tengo entendido que estabas en la carrera todavía, ¿verdad? Sí, estaba en la carrera de periodismo, comunicación social, le dicen en Venezuela. Y vine y tuve la oportunidad de hacer unas pasantías aquí en Canal 44. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Me quedé un rato y ya luego pues retorné a mi país a graduarme. La idea era graduarme y volver, ¿no? Pero bueno, pasaron un montón de cosas que, entre ellos la pandemia por COVID-19, y pues me quedé, decidí quedarme, también inicié una relación. Te cuento que me iba a casar, que es una anécdota. Es bien interesante porque a veces se piensa que las personas con discapacidad siempre van a depender, ¿no? De un tercero que los esté cuidando allí, velando por ellos, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que ser así. Las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de condición que tengan o con la que vivan, pueden tener una vida realmente autónoma. Entonces, pues sí, yo me iba a casar. Pues, tener una relación normal como cualquier persona. Como cualquier persona, claro que sí. Y cuéntanos cómo estuvo esa experiencia. ¿Por qué no se pudo concretar? Pues mira, estuvo muy chida, diría yo, porque al tener, mi novia también tenía una discapacidad, entonces los dos con discapacidad como que podíamos comprendernos, ¿no? Eso es lo que me Había causa interés. comprensión, había comprensión de muchas cosas que normalmente las personas con discapacidad vivimos, que no lo entiende cualquiera, ¿eh? Es difícil. ¿Y has llegado a andar con alguna persona que no tenga alguna discapacidad? También. ¿Cómo fue tu experiencia en relaciones con andar con alguien que no tiene discapacidad? Pues, ¿No comprende? ¿No hay más problemas? en este caso, yo personalmente he sentido que hay más problemas porque siempre está como que la cosa de ¿y por qué si haces esto no puedes hacer lo otro? ¿Por qué si subes una escalera no puedes brincar? O sea, siempre hay como esos... A ver, súbete a la bicicleta también, Exacto. O por qué si puedes montarte o subirte en un coche, ¿por qué no puedes subirte en una moto? Y son esas cosas así que siempre, pues tú dices, hay limitaciones físicas, pero no son, en mi caso son parciales, ¿ves? Entonces, como son parciales, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Eso es difícil de comprender por una persona que está buscando compartir la vida contigo, ¿no? Porque entonces dice, a ver, ¿para acá puedes ir o para acá no puedes ir? O cómo hacemos. Correcto. Y se crea un conflicto. Se crea un conflicto, como dices. Por ejemplo, la otra persona le puede interesar ir a escalar, al bosque o algo. Y pues si tú no tienes la suficiente movilidad o habilidad, pues tú no vas a poder incluirte en esos planes. No voy a ir en esos planes. Es Igual el difícil. hecho de, por ejemplo, a salir a bailar. Hay personas a las que les gusta salir a bailar, ir de antro. Yo no bailo la quebradita, por ejemplo. Entonces, son cosas que yo pues ya no puedo hacer. Y eso de repente aburre, cansa a la otra persona y también es comprensible, ¿no? Porque, vamos, cada quien tiene derecho a hacer su vida como lo prefiere. Y a veces es difícil lidiar con eso, ¿no? O sea, bueno, al menos, no sé tú si fue difícil lidiar con eso. En mi caso, fue más difícil porque yo, como ya lo saben, pues fue adquirido, ¿no? Mi discapacidad fue adquirida, entonces el proceso de aceptación es diferente, no lo asimilo, bueno, ahorita ya más o menos, ¿no? Pero no lo llegué a asimilar en su momento, y te culpas o buscas, no sé, te deprimes. ¿Tú has pasado por esas etapas también? Obviamente, claro que sí, pero ¿cómo lo manejas? También hay un sentido de culpa o de por qué. Uno se pregunta a veces por qué Dios me hizo así. Y eso está muy mal, y para los católicos pues eso es como ofender a Dios, pero vamos,
uno se lo llega a plantear, sobre todo en esos momentos en los que uno siente que yo quisiera hacer esto, quisiera poder estar en esto, quisiera poder montarme en una patineta, quisiera poder salir a correr, salir a montar bicicleta, o no sé cómo le dicen aquí, Pues sí, de andar en skate, andar en la bici, bicicleta, sí. ¿no? Esto, y son más que todos cuestionamientos a nivel interno que te dices, ¿cómo hago? Pero yo pienso que todo dura un tiempo y ya después pues hay que como Así, reaccionar y exacto. decir, bueno, ya así soy, así me tocó vivir y, y se acabó pues. Y a seguir con los proyectos, a echarle ganas. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Echar A bola? echarle bolas, Echarle bola. hay que echarle bolas. Ajá. Acá, pues, a lo chido, ¿cómo le dicen ustedes? Si nosotros algo que está cool, que está chingoncísimo, le decimos, está chido. ¿Cómo le dicen ustedes? Está arrechísimo, ¿Está qué? arrechísimo. Arrechísimo. Que en Colombia arrechísimo es otra cosa. En Colombia arrecho tiene una connotación sexual, ¿no? Ok. Pero en Venezuela no. En Venezuela no, en Venezuela algo arrechísimo es algo muy padre. Está arrecho, está cool, está chingón. De hecho, pues vamos a cambiar directamente al tema de Venezuela, que es un tema que me emociona mucho tocar, porque pues es la primera vez que tengo un invitado de otro país. Te lo agradezco que estés aquí. Vamos a compartir diferencias culturales, hablando de lo que estábamos hablando de los modismos, ¿no? Al hablar. ¿Qué tal es la vida en Venezuela? Ahorita en el contexto, pues, positivo. Pues mira, la vida en Venezuela ha cambiado mucho. Eh, digamos, el periodo de crisis más intenso estuvo por ahí del 2016, 2017. Poco a poco y paulatinamente las cosas han ido cambiando en torno a las libertades sociales. El tema económico sigue siendo un gran tema. Allá el salario promedio de una persona promedio, que trabaja en una institución pública, por ejemplo, son $30, o lo equivalente a $30, que sería más o menos 700 pesos A la semana o al mes. Santo Dios. Quien gana un poco más gana $120, que $120 mensuales equivalen, ¿qué te gusta? 2,500, 2,600 pesos. Al mes. Redondeémoslo a 3,000 pesos No, al mes. Con eso aquí no vives. Pues, bueno, hay quienes viven incluso a veces con menos, pero es poco, difícil, es poquito. muy poco. Y pues para vivir en Venezuela también es poco, porque igual pues las cosas cuestan lo mismo. Internacionalmente, si hacemos la equivalencia, las cosas cuestan más o menos lo mismo. Lo único que es un poco más barato allá, pero entonces escasea mucho, es la gasolina, por ejemplo. O son baratos los servicios públicos, la luz y el agua, pero también fallan con mucha regularidad, sobre todo en el interior del país. Se va la energía eléctrica, o sea, la cortan, es constante pues, eso. es constante. Y el agua igual, hay sectores que permanecen, que les llega el agua 2 horas al día. Y no te estoy hablando de una ciudad en particular, sino que es como en varias zonas del ¿Tú en país. qué ciudad vivías allá? Vivo en Mérida, también se llama Mérida. Okay. Hay 3 Méridas en el mundo: Mérida, México, Mérida, Venezuela y Mérida en España. Dato interesante. Gracias, Lawrence. Pues, ¿qué más nos puedes decir de Venezuela? Pues, ¿qué te digo? Culturalmente, yo diría que los mexicanos y los venezolanos nos parecemos en el sentido de que somos muy familiares, somos muy de compartir, de estar con los cuates o los amigos o los panas, como decimos allá. Los panas. Somos de compartir. Obviamente a nivel de comida pues se come diferente. Exacto, toquemos el tema de la gastronomía. ¿Qué platillos típicos hay allá? Mira, el platillo típico, más típico de Venezuela se llama pabellón. ¿Pabellón?
Pero A ver, si te platícame del pones a pabellón. ver del pabellón, pues no es tan... Me suena gran como cosa. paella o no sé, pabellón aquí es como una... No, el pabellón son frijoles raro. negros. Se parece, nuestra gastronomía se parece un poco a la cubana. Ok, Son frijoles negros, carne deshebrada, ok. arroz y comemos plátano macho así en... Ahí mismo, en el mismo platillo. Sí, Ah, ok, ok. pero lo comemos así como cortado, como si fueran, haz de cuenta, unas papas gajo, pero más, ya con la forma del plátano, pues son como más rectas, les decimos tajadas. ¿Y esos los fríen para Y echarlos al esos se platillo? fríen Ah, ok, y se come dulce, pabellón se llama. pabellón. Y también lleva un huevo Qué frito. rico, ya se me antojó. Pueden hacer esos platillos. ¿Has llegado a lugares de comida venezolana? Sí, hay lugares de comida venezolana y sí los hacen. De hecho, bueno, en mi casa pues es un platillo realmente recurrente porque pues mi mamá cocina como cocinan allá. Ujú. Sí, sí se consiguen como Entonces, las sí. mismas cosas, solo que hay pocas cosas que ya no se consiguen aquí. Por ejemplo, la yuca no es muy común aquí. No sé ¿Qué si tú es? has comido Es yuca. una fruta, ¿no? ¿O qué? No es un Una- tubérculo parecido ok. a la papa. Como la papa, el camote, va por esa Ah, línea. va. Una vez me dijo una chica que comían yuca en Tabasco. En Mm, Tabasco se come yuca. Pero no es muy conocido aquí. Otra cosa que no es muy conocido es la mora. No la zarzamora, la mora. ok. Es una fruta que no conocen mucho. Y el melón, pero no melón de invierno ni melón chino, sino solo melón, que es como una especie que tampoco se da aquí. Del resto, pues básicamente son las mismas comidas, diferentes preparaciones. Ujú. Por ejemplo, aquí la tortilla no puede faltar. Allá En también, ¿no? Venezuela no, No hay no tortilla. comemos tortillas. Pero sí la venden. No la No venden existe, tampoco, no wow. existe. Entonces allá no No existen existe. los taquitos. No hacen tacos. Existen los tacos de personas mexicanas que han Que están puesto allá. sus Sí, negocios sí de llegaste a comida ver mexicana. puestos de tacos allá en Sí, Venezuela. hay varios, no puestos de tacos como tal. Hay restaurantes de comida mexicana. Y ahí Ya sí no venden los puestos de tacos. taco porque Tortas ahogadas, mm, tortas de tamal. no tanto así, Venden como lo más icónico, por lo menos las tortas ahogadas son muy regionales de aquí de Jalisco, entonces eso ya no es como una comida mexicana que sea tan internacional. Que te venden, pues te venden como la imitación de los chilaquiles, las cosas que son así como más comunes, las flautas, pero pues todo tiene diferente sabor, no sabe igual, porque pues siempre lo intentan adaptar como al paladar de la gente de allá. Entonces tú llegas allá y ves una comida mexicana y vas a decir, no mames, esto no es mexicano. Y llegas sé. aquí Y dices, esperando "Esto no es probar la venezolano". comida como la venden allá la mexicana, y resulta que te vas a dar cuenta que tiene un sabor y un sazón totalmente distinto. Eso suele pasar. ¿Y cuál es tu platillo favorito de aquí de Guadalajara? De aquí de Guadalajara, no sé si tengo un platillo ¿O favorito. cuál te gusta más? De México, creo que las enchiladas suizas me gustan. Y los tacos dorados. Muy bien. Pues, qué chido. ¿Qué arrecho? ¡Qué arrecho! ¿Qué arrecho? Vamos a platicar acerca de por qué decidiste estudiar periodismo. Ajá. Muy buena pregunta. Decidí estudiar periodismo porque ya ves que siempre, como yo tengo una discapacidad congénita, a mi mamá siempre le dijeron, pues busca introducirlo en alguna actividad que él pueda hacer, que él pueda ejecutar con facilidad. Ya ves que los niños normalmente los inscriben en karate, Ujú. en fútbol, en básquet, en todos esos deportes. Yo no podía hacer deportes. Entonces a mi mamá se le ocurrió inscribirme, fue en cursos de locución infantiles.
Y entonces por allí yo fui agarrando como el gusto a pues estar en contacto con la radio, sobre todo. La radio siempre ha sido Ya desde pequeño entonces. desde pequeño, exactamente. Entonces ya por allí me fui y allí me quedé en esa línea. Pude haber estudiado otra cosa, sí. Otra cosa que fuera menos riesgosa, que me diera más dinero también, pero pues ya los números no se me dieron en la escuela. De hecho, me sorprende mucho. Yo he visto tu contenido porque para los que no sepan, Lawrence tiene un programa, si gustas decir cuál es. Así, mi canal de YouTube se llama Límite Cero TV. Háblanos de tu proyecto. Es un programa que yo creé justamente estando en Venezuela en esos 3 años después de que me fui de aquí. Tocas temas de la inclusión. Sí, lo creé precisamente porque yo dije, bueno, ¿cómo desde mi profesión puedo ayudar a que haya una inclusión realmente factible? Porque cuando llegué allá me encontré con varios conocidos que eran amigos míos, de niños que íbamos a hacer terapia o rehabilitación física en el mismo sitio y los vi, pero ya pues totalmente dependientes o muy encerrados en su casa. La mayoría no estudiaron ninguna carrera, ni siquiera terminaron la secundaria, por todo este tema de que, bueno, no se sabe o las instituciones muchas veces no están preparadas para lidiar o hacer adaptaciones curriculares, etcétera. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que había mucha gente que estaba pues simplemente encerrada en su casa y muy menoscabada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo desde mi profesión puedo ayudar para que exista una inclusión realmente factible, que sea real, que sea tangible? Sobre todo en un contexto como el venezolano, que no es como el de aquí. Porque pues aquí tú dirás a lo mejor que están muy atrasados y tal, pero allá es peor todavía. Aunque es que aquí el tema de la discapacidad está pues complejo y aquí puede estar complejo, allá es peor, porque allá pues la adaptación es nula, es cero. Venezuela se quedó atrapado en los años 90. Hace cuenta en todo sentido, sobre todo a nivel de construcción civil, de infraestructura. Ya no se hicieron obras ya públicas. Ya no se hicieron nuevas obras, ya no se adaptaron nuevo, lo que está poco adaptado. Son las de inversión privada. Es lo que te iba a decir. Pero pues es muy poco. La inversión privada es muy poca a nivel de construcción. Entonces pues son pocos los lugares adaptados. Allá no existen unidades adaptadas para personas con discapacidad, unidades de transporte, cosa que aquí en Guadalajara, aunque hay pocas, pues hay. Exacto. Las hay algunas, pues allá no existen. Son muy pocos los medios de transporte. Hay uno solo, por ejemplo, que es masivo, que le dicen trolebús, en Mérida, la ciudad donde yo vivo, que ese tiene tiene plataformas por allá. Para silla de ruedas. Para silla de ruedas, pero entonces están dañadas, no los reponen, etcétera, etcétera. Entonces, pues prácticamente es nulo si la persona con discapacidad no cuenta con un vehículo o alguien que lo traslade. Básicamente es muy complejo que pueda salir de su casa. Y una pregunta ahorita haciendo hincapié en lo del transporte. ¿El gobierno no mete programas para hacer adaptaciones? Debería, pero no lo hace. No lo hace. Es por el mismo contexto de... Sí, es porque actualmente pues... Aquí puedes hablar sin tapujos, no importa, no estamos ahí en Venezuela. No lo hago por eso, sino porque estoy buscando las palabras como adecuadas para explicar. La cuestión es que no hay voluntad, no es ni siquiera que no haya dinero, sino que no hay voluntad por parte de que haya verdadero progreso, por parte de las personas que están encargadas de dirigir los destinos del país y de la ciudad donde vivo, ¿no? No hay esa verdadera intención, sino... Sí se sigue viviendo una represión. Sí, en muchos sentidos. A nivel periodístico, por ejemplo, hay mucha censura y autocensura. Sí, de por sí el periodismo es peligrosísimo en todo el mundo, que pues ya hay muchos casos de periodistas que matan y todo esto. Pues sí. ¿Te ha tocado escuchar casos de periodistas venezolanos que
sobre todo ¿Ha pasado arrestos eso? sobre todo arrestos por motivos políticos, Ok. porque allá no es tanto el tema del narcotráfico como aquí, no se toca tanto ni hay tanto auge en ese tema, sino, pero sí es más que todo como que si tú eres periodista independiente o expones las cosas que están mal a nivel gubernamental, si eres objeto pues de represalias, ¿no? Ya sea, hay muchos periodistas que se han tenido que exiliar porque empiezan a recibir amenazas, Ujú. su familia y para allá y para acá. No son de particulares como aquí que ya es crimen organizado, es otro tema, ¿no? Allá es directamente el gobierno quien te amenaza y el presidente puede salir, por ejemplo, en una cadena nacional que es una transmisión conjunta, tipo la mañanera, ¿no? Que la pasan como en Simón. varios canales. Eh, el presidente puede salir y señalar, este periodista es tal y tal y tal, y pues ya este periodista está siendo buscado, digamos, por el SEBIN o algún órgano de inteligencia. Ya el SEBIN es el órgano de inteligencia de la policía del estado. Eh, y pues así. ¿Y tú cómo manejas tu proyecto? O sea, no lo haces obviamente con afán de exponer las deficiencias en Sí, el sistema, lo haces para darle empuje y ujú. visibilidad al tema de la Sí, discapacidad. es complejo porque ellos se sienten atacados sin que uno los esté atacando. ¿Te ha pasado en tu proyecto o ahorita hasta el momento no? Hasta el momento no, porque no me he querido, yo no me había querido meter mucho con esos temas de las fallas en el sistema No, y no lo público. hagas, o sea, esto hazlo solamente por apoyar, por darle No, una exacto. voz No había al tema. querido involucrarme en eso, de O, hecho, no me involucré nunca. Sí, o te dan ganas de. sí levanté la voz en Ok. cierto momento, por ejemplo, hay una institución allá que se llama Centro de Desarrollo Infantil, que es para la atención temprana de personas con discapacidad, que lo querían cerrar, lo tenían tomado por allí unas personas que eran afectas al gobierno, bueno, había un tema con eso. Allí yo levanté, pues no, mi banderita, ¿no? Claro. En medio del corto alcance que tengo, porque tampoco es que yo sea un periodista súper reconocido. No soy Carlos Loret de Mola, ni nada parecido, ¿no? Pero se te Pero, aplaude tu labor, o pero sea, pues, es una labor buena. en la medida de lo posible, sí levanté algunas banderas en pro de las personas con discapacidad, pero siempre intenté más que criticar al gobierno o no por su actuación en torno a este tema, intenté hablar de la discapacidad, pero de manera proactiva. O sea, ¿cómo se puede resolver? No decir, oye, que falta esto, que falta lo otro, sino Dar cómo podemos soluciones, ¿no? resolver, cómo podemos paliar. Porque eso es otra cosa que yo digo, si nos quedamos únicamente en la queja, no vamos nunca a avanzar. Porque si nos ponemos a esperar que los gobiernos, ya sean latinoamericanos o de cualquier parte, nos brinden condiciones espectaculares para nosotros poder hacer la vida, entonces nunca lo vamos a hacer. Hay que aprender a vivir con lo que se tiene y las personas con discapacidad tampoco pueden pretender que el mundo se adapte a ellos. Lamentablemente, vivimos en un mundo en donde hay que aceptarlo. Somos minoría. Y como minoría, uno tiene entonces que aprender y demostrar y estar presente y hacer presente y hacer presencia, que es lo que nunca podemos hacer, quedarnos en casa, porque si nos quedamos en casa, Mm, entonces sin, nadie nunca nos ve ni se entera. exacto. Pero si hacemos presencia y tenemos visibilidad constante, entonces allí vamos a estar siempre presentes. Y puede que eso haga que, oye, se están incorporando muchas personas con discapacidad a la educación, a las universidades, etcétera. Ah, bueno, algo tenemos que hacer porque ya son muchos. Pero si los casos son aislados, sí, entonces ahí pues ya como que las
autoridades nunca le van a prestar atención. De hecho, es pues, totalmente cierto. O sea, tienes un punto de vista muy amplio y muy exquisito referente al tema. Y pues era haciendo hincapié en tu proyecto de Límite Cero. Exacto. Que me gusta mucho y aplaudo también, lo vuelvo a repetir, tu forma de llevarlo. Pues me dices que desde pequeño llevas la locución y todo eso. Yo no tengo estudios referente a esto. Yo me aventé el podcast ahora sí que para cotorrear con los compas, Pero para dar a bien, conocer estos temas. bien. De hecho, me emociona mucho porque es la primera vez que pues, en mi podcast se toca este tema de la discapacidad, de la inclusión. Y qué mejor invitado que tú. Y hay muchos temas respecto a la discapacidad, demasiados tabúes que hay que romper. Por ejemplo, discapacidad y sexualidad. Mucha gente piensa que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales, cosa que es realmente falso. Hay mucha gente que piensa que las personas con Se puede hacer discapacidad el delicioso. y hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que las personas con discapacidad no pueden tomar bebidas alcohólicas. O sea, hay muchos tabúes porque piensan que todas las personas con discapacidad dependemos de un tratamiento de por vida, tomamos pastillas. Es que como tú dices, depende el grado de discapacidad, la lesión y todo eso. El O sea, tipo de discapacidad que se puedes tenga. hacer tu vida pues relativamente normal con ciertas limitaciones, Adaptaciones adaptaciones. y adaptaciones, exactamente. Pues Bueno, mira, no sé qué otra pregunta Ya tengas nos, por ahí. neta, va a valer la pena. O sea, nos extendimos un poquito, pero estuvo muy, muy rico. Véanlo hasta Vean el el final. podcast, en serio. Me gustaría, pues ya casi para finalizar, que me digas tu mejor experiencia en Venezuela y México. ¿Cómo así mi mejor experiencia? Sí, un logro que hayas tenido, tu mejor logro allá en Venezuela y uno aquí en México. Pues el mejor logro que he tenido en Venezuela fue haber ganado varios premios. He sido o fui galardonado ya por el Consejo Municipal o el Ayuntamiento de mi ciudad por precisamente mi programa. Pues trabajar ya en los medios de comunicación como periodista, en este caso como reportero y ancla de noticias del canal regional. Y aquí en México yo creo que mi mayor logro ha sido pues las pasantías que logré hacer aquí y el hecho de haber tenido algún contacto con los medios también aquí en el país. Pues me agrada que tengas esos logros y te deseo que sigas teniendo más éxito en tu Gracias. proyecto como periodista. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Lawrence. Espero que hayan disfrutado este podcast, inicio de temporada número 2. La verdad, pues se van a venir buenos temas y estás invitado en futuros podcast para ahondar un poquito más en otros temas. Por ahí nos vemos, también podemos hablar de otras cosas. Exacto. Falta desglosar De un las poquito mejores más. marcas de cerveza, de México y Venezuela. Ahí vemos. Exacto. Ahí vemos. Pues, si les gustó, comenten qué opinan del tema, si tienen algún familiar o amigo con discapacidad, qué es lo que opinan al respecto de los temas que tratamos. Ahí coméntenlo abajo. Da tus redes, Lawrence, ¿dónde te pueden encontrar? Mis redes Tu sociales. proyecto. @Laurense Parra S. Laurense se escribe con W y con CE al final. Laurense Parra S. Laurense Parra S. Y las redes sociales del programa son @Límite0TV. En más que todo Instagram, esa es la red social que más ahorita estoy usando. También tengo Twitter, pero uso más Instagram. Y tengo la fanpage de Facebook del programa que se llama Límite Cero. Pueden por allí buscarla y suscribirse, seguir y todas esas cuestiones. Exacto. Igual también no olviden suscribirse a La Mazmorra Mundana. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Y pues esperemos que siga creciendo esto. Comenten, den like, compartan. Compártanlo, Compartan eso sobre hace todo. que el algoritmo vaya más rápido. Así es, y un saludo a los panas venezolanos. Que aquí hay muchos en Guadalajara, Saludos.